Siempre creí que una cena familiar era como un abrazo del alma. Ese momento donde todos se sientan a la mesa, comparten risas, y el amor parece llenar cada rincón. Esa noche me arreglé con el mejor vestido que tenía, el mismo que usé en el cumpleaños número 50 de mi difunto esposo. Llevé conmigo una tarta de dulce de leche que preparé con mis propias manos, pensando que el cariño siempre sería bien recibido. Pero me equivoqué. Frente a todos, mi nuera me miró con desprecio y se rió en voz alta. ¿De verdad trajiste eso? Aquí servimos postres de repostería francesa, no cosas de pueblo. Y antes de que pudiera reaccionar, me llamó, delante de todos, vieja pobre. Las risas resonaron como cuchillos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero lo que nadie imaginaba era que, segundos después, su madre se puso pálida. «Carmen, ¿eres tú? No puede ser». Y si crees que ahí terminó la humillación, estás muy equivocado. Porque lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre, y nadie, ni siquiera ella, volvería a ser el mismo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te va a hacer pensar qué significa realmente la dignidad. Y te va a demostrar que la vida, tarde o temprano, siempre da la vuelta perfecta. Pero antes, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte, porque vas a querer estar aquí cuando llegue el final. Mi nombre es Carmen Ávila, tengo 70 años, y soy repostera en Guadalajara. Crié a mi hijo sola, creyendo que el amor familiar era el mayor tesoro de la vida. Pero aquella noche entendí que hasta el corazón más bondadoso puede ser empujado al límite. Y que incluso una vieja pobre puede volverse imposible de olvidar. Nunca pensé que el sonido de una cena elegante pudiera doler tanto. Cada carcajada resonaba como un recordatorio de que no pertenecía allí. Caminé despacio por el vestíbulo de mármol, observando las lámparas que colgaban del techo como joyas flotantes. En mis manos, una tarta envuelta en un paño limpio. La había preparado esa mañana, con harina, azúcar y la esperanza ingenua de que el cariño aún tuviera valor. El aire olía a perfume caro y a vino tinto derramado en copas finas. Los meseros se movían con una precisión casi teatral, sirviendo platos diminutos en vajillas brillantes. Todo relucía, excepto yo. Me senté al final de la mesa, intentando ocupar el menor espacio posible. Las conversaciones iban y venían entre nombres de hoteles, inversiones y cuentas conjuntas. Regina, mi nuera, era el centro de atención. Su vestido rojo de seda destacaba entre el resplandor de las luces doradas. Hablaba con seguridad, como si el lujo le diera derecho a mirar a los demás desde arriba. Yo trataba de sonreír, pero dentro de mí algo se quebraba. Cada palabra que ella pronunciaba sobre viajes, sobre gente importante, se sentía como un muro más entre mi mundo y el suyo. Cuando mi hijo se acercó, me abrazó rápido, sin mirarme mucho. Sentí su incomodidad, ese tipo de vergüenza que los hijos cargan cuando el amor y la apariencia se chocan. Le ofrecí un trozo de la tarta que había llevado, pero él la dejó sobre la mesa sin probarla. Alrededor, los cubiertos tintineaban con delicadeza, y el murmullo de los invitados llenaba cada rincón. Yo respiraba despacio, intentando no dejar escapar las lágrimas. Pensé que al menos mi presencia bastaría. No imaginaba que esa noche me enseñaría el verdadero precio del silencio. Regina se levantó con una copa en la mano. Su perfume envolvía todo, dulce y arrogante. Caminó hacia mí con una sonrisa que nunca fue amable. «¿De verdad trajiste eso?», dijo, señalando mi tarta. «Aquí servimos postres de repostería francesa, no cosas de pueblo». Las risas que siguieron fueron suaves, contenidas, pero suficientes para hundirme. Sentí que el suelo de mármol desaparecía bajo mis pies. Mi hijo bajó la cabeza, y nadie más se atrevió a hablar. Yo quise responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta, temblando con la dignidad que aún me quedaba. En ese instante comprendí que la humillación no siempre grita. A veces, susurra. A veces llega envuelta en seda y vino caro, con sonrisas falsas y miradas que cortan más que un cuchillo. Observé la mesa, los cubiertos alineados, las copas de cristal, las joyas brillando bajo la luz. Todo era una coreografía perfecta donde yo era el error. Tomé aire. Mis manos temblaban sobre el mantel.
Pensé en levantarme, pero la voz de una mujer mayor interrumpió el ruido del salón. «Carmen, eres tú», dijo con un tono que heló el ambiente. Era doña Beatriz, la madre de Regina. Todos se giraron hacia ella. Vi cómo su rostro perdía el color y cómo sus dedos temblaban al sostener la copa. No entendí al principio porque su expresión mezclaba miedo y sorpresa. Sentí las miradas de los invitados sobre mí, buscando una explicación. En medio del silencio, me incorporé con suavidad. «Sí, señora Beatriz», respondí. «Nos volvemos a ver». No dije más. No era necesario. Lo que había en sus ojos bastaba para llenar de tensión la sala entera. La música se detuvo, y por primera vez, la risa de Regina desapareció de su rostro. El resto de la noche pasó como un eco borroso. Vi a mi hijo intentar disimular su nerviosismo, a los invitados susurrando entre sí, a Regina fingiendo que nada pasaba. Me quedé sentada unos minutos más, observando cómo el lujo podía volverse tan frágil como el cristal. Luego tomé mi bolso de cuero, guardé la tarta intacta y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Afuera, el aire frío del jardín me recibió con el olor a bugambilias. Escuché el sonido de los autos de lujo encendiéndose a lo lejos, y entendí que había sido expulsada de un mundo que nunca me perteneció. Mientras bajaba las escaleras de piedra, sentí que la tristeza se mezclaba con una calma extraña. No sabía qué había detrás de esa mirada de doña Beatriz, pero su reacción me dejó una certeza: algo en mi pasado seguía vivo. Quizá aquella noche no había sido solo una humillación. Tal vez era una advertencia. Caminé hasta la reja, respiré profundo y me prometí una sola cosa: nunca más dejar que nadie me llamara vieja pobre sin conocer mi historia. El respeto no se ruega, se demuestra. Cuando llegué a casa, encendí la luz de la cocina. El reloj marcaba las 11. Puse la tarta sobre la mesa y me quedé mirando la superficie dorada y lisa, todavía tibia. No tenía hambre, pero corté un trozo pequeño y lo probé. Sabía dulce, pero dolía. No lloré. Solo me quedé en silencio, escuchando el tic-tac del reloj y el sonido distante de la calle vacía. Tal vez el lujo no era lo que brillaba en aquella mansión, sino lo que me quedaba a mí, la capacidad de seguir en pie. Al día siguiente, cuando me miré al espejo, descubrí una arruga nueva junto a la boca. No era tristeza. Era una marca de resistencia. Apreté los labios, peiné mi cabello con las manos y me di cuenta de que había algo que no podían quitarme: la dignidad. En el reflejo, vi a una mujer cansada, sí, pero también decidida. Tal vez el destino me había puesto frente a esa mesa por una razón. No lo sabía aún, pero esa herida sería el inicio de algo que ni Regina ni su madre podrían imaginar. Esa noche regresé caminando a casa. No podía soportar la idea de subir a un taxi y fingir normalidad. El aire olía a lluvia, y mis pasos resonaban sobre las calles empedradas. Cada lámpara que dejaba atrás me parecía un testigo de lo que había ocurrido. Pensaba en la mesa brillante, en las risas contenidas, en la palabra pobre flotando todavía en mi pecho. Al llegar, abrí la puerta despacio. La casa estaba en silencio, con ese olor a pan recién hecho y a soledad. Dejé el bolso sobre la silla y la tarta, intacta, sobre la mesa del comedor. El reloj marcaba la medianoche. No tenía sueño. Encendí la radio, buscando alguna voz que me acompañara, pero solo había estática. Me quedé mirando la ventana. Afuera, el jardín pequeño estaba mojado, las plantas reflejaban la luz tenue del poste. Pensé en Mauricio, en su mirada esquiva, en el nudo de vergüenza que le vi en el cuello. ¿Cuándo había dejado de reconocerme? Recordé cuando era niño, cómo corría hacia mí con las manos llenas de tierra y los bolsillos rotos. Ahora usaba trajes caros, una tarjeta de crédito dorada y un tono que me hacía sentir ajena. El dinero había cambiado su forma de mirar, no sus ojos, pero sí la dirección de su amor. Me preparé un té y me senté en la mesa. La porcelana tenía una grieta que yo misma había pegado años atrás. Era mi vajilla preferida porque no era perfecta. Esa grieta me recordaba que lo roto también puede sostener cosas hermosas. Cerré los ojos. Escuché la lluvia golpear las ventanas y me imaginé aún sentada en aquella mansión. Todo era tan distinto. Allá, el mármol brillaba, aquí, la madera crujía.
Pero en mi casa había algo que no se compraba: paz. Aunque doliera, ese silencio me pertenecía. Al día siguiente, encendí mi computadora vieja y abrí la cuenta del banco. El dinero que había invertido seguía ahí, creciendo despacio, como una semilla discreta. Había transferido una parte importante a la empresa Rivas y Asociados meses atrás, cuando necesitaban liquidez. Nadie sabía que esa ayuda venía de mí. Había firmado como inversionista silenciosa, sin apellido, solo con mis iniciales. CEA con acento. Me dio una especie de calma saber que, en medio de todo, mi esfuerzo no dependía de la aprobación de nadie. No necesitaba lujo para tener poder. Solo necesitaba paciencia. Pasé el día horneando para distraerme. El olor del pan llenó la casa, y por momentos, el alma también. Cuando una clienta vino por sus pasteles, me contó que había visto a Regina en una revista social. La describían como la joven empresaria más elegante de Guadalajara. Me reí, aunque por dentro me dolió. Elegancia no era lo que se viste, pensé, sino lo que se respira cuando nadie te está viendo. Volví a mirar mis manos cubiertas de harina. Estas mismas manos habían alimentado a mi hijo, pagado sus estudios, sostenido su casa. Ningún titular podía quitarme eso. Esa noche no pude dormir. Soñé con la mirada de doña Beatriz, pálida, temblorosa. Su voz seguía repitiendo mi nombre como si recordara algo que prefería olvidar. Carmen, ¿eres tú? Esa pregunta me persiguió toda la semana. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escucharla. Había algo ahí, un secreto enterrado entre los pliegues del pasado. No sabía si debía buscar respuestas o seguir adelante. Pero mi intuición me decía que ese miedo no era casual. Y que en algún momento, esa verdad saldría a la luz. Al tercer día, Mauricio vino a verme. Llegó con una camisa blanca y cara de cansancio. No mencionó la cena. Solo me abrazó rápido, como quien cumple un deber. Le ofrecí café, pero no se sentó. Dijo que Regina no quería que hablara conmigo por ahora. Asentí en silencio. No iba a rogarle. Cuando cerró la puerta y el eco de sus pasos desapareció, me apoyé en la pared y dejé que las lágrimas cayeran sin ruido. Hay dolores que no se gritan porque el alma está cansada de explicarse. Y esa noche, el alma me pesaba más que nunca. Días después, me llamaron del banco. Querían confirmar una transferencia grande hacia una cuenta nueva a nombre de la empresa. Lo aprobé sin dudar. Sentí que cada peso que depositaba era una forma de colocar una semilla en el terreno que algún día tendría que pisar. En el fondo, sabía que el destino estaba moviendo piezas que ni Regina ni Mauricio comprendían. Sonreí apenas. A veces el silencio es una estrategia, no una rendición. Y yo había aprendido a ser paciente. Salí al jardín con una manta en los hombros. El cielo estaba limpio después de la tormenta. Las estrellas parecían más cercanas, como si quisieran consolarme. Cerré los ojos y recordé las palabras de mi esposo antes de morir: nunca te dejes reducir por la arrogancia de nadie. Sentí su voz entre las hojas, en el aire frío. Le prometí en silencio que no lo haría. Que encontraría la forma de poner a cada quien en su lugar, sin gritar, sin venganza, pero con dignidad. Porque el respeto no se exige, se gana con el tiempo. Esa madrugada me quedé dormida en el sillón, con la radio encendida y el corazón sereno. Sabía que las heridas no se curan con olvido, sino con claridad. Y esa claridad estaba por llegar. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo dentro de mí se había encendido. Era la misma fuerza que me hizo sobrevivir tantas veces. Esta vez no sería diferente. La humillación había sido la chispa. Lo que venía sería fuego. A veces pienso que la gente solo ve lo que quiere ver. Ven mis manos arrugadas, mi ropa sencilla, mi cabello recogido sin brillo, y creen que eso es todo lo que soy. Nadie imagina lo que hay detrás de tantos años de madrugadas, de cuentas apretadas, de sueños guardados en sobres de papel. Cuando mi esposo murió, el banco nos dejó con deudas y una casa hipotecada. Tuve que vender joyas, cocinar para otros, limpiar oficinas, todo con tal de que Mauricio terminara su carrera. Y lo logró. Lo que no supe entonces fue que, al darle alas, también le enseñé a volar lejos de mí.
Cuando escuché que la empresa de su esposa tenía problemas financieros, algo dentro de mí despertó. No era venganza, era instinto. Había ahorrado durante años, guardando cada peso que podía. Vendí una pequeña propiedad que mi madre me había dejado, retiré fondos de una cuenta que casi había olvidado y hablé con un asesor del banco. «Quiero invertir», le dije. Él me miró sorprendido, como si una mujer mayor no pudiera pronunciar esa palabra con firmeza. Me explicó riesgos, porcentajes, contratos. Lo escuché con calma y firmé. Sabía lo que hacía. Rivas y Asociados era una empresa conocida, llena de apariencias, pero vacía de sustancia. Habían gastado más en imagen que en trabajo. Su fachada de elegancia escondía un desorden financiero que yo comprendí de inmediato. No me asustó. Cuando algo se cae, también se puede reconstruir. Compré el 60% de las acciones bajo el nombre de un fondo privado, para que nadie supiera que detrás de esas cifras había una mujer de 70 años con olor a vainilla y manos cansadas. Me di el gusto de firmar con tinta azul, con una letra firme que no tembló ni un segundo. Los primeros días, revisaba los correos de los directivos desde mi computadora vieja. Me hablaban de juntas, de préstamos, de tarjetas de crédito corporativas. Gastaban en cenas de lujo, hoteles boutique, vinos importados. Había una cultura de ostentación que me resultaba tan vacía. A veces, mientras leía los balances, recordaba las veces que comí pan con café para que mi hijo tuviera leche. Qué curioso, ellos llamaban éxito a lo que para mí siempre fue deuda. No entendían que el dinero sin propósito es una jaula con cortinas elegantes. Cada transferencia que autorizaba me daba una sensación extraña. Era como devolverle valor a mi propio esfuerzo. Sabía que ese dinero algún día regresaría multiplicado, pero no en cuentas, sino en respeto. No planeaba mostrarlo todavía. Quería observar, aprender sus movimientos, conocer cada debilidad. El poder, cuando llega, se debe usar con precisión, no con rabia. Y yo tenía tiempo. El lujo de la paciencia también cuesta. Una tarde recibí una llamada del abogado de la empresa. Su voz sonaba nerviosa. Me pidió una reunión en una sala privada del club ejecutivo. Acepté. Llegué temprano, vestida con mi suéter beige y mi bolso de cuero gastado. El lugar olía a tabaco y a whisky. Los hombres hablaban en voz baja, y el suelo de mármol reflejaba sus zapatos relucientes. Me saludaron con cortesía, sin imaginar que yo era su nueva jefa silenciosa. Mientras me servían café, firmamos los documentos finales. Todo quedó sellado. Esa tarde regresé a casa en autobús, con el contrato en la bolsa y el alma en calma. Esa noche encendí una vela frente a la foto de mi esposo. Lo logré, susurré. No como venganza, sino como una promesa cumplida. Él siempre quiso dejarme segura, pero fue la vida quien me enseñó a hacerlo sola. Me senté frente a la ventana, viendo las luces lejanas de la ciudad, y sentí algo parecido al orgullo. No el que grita, sino el que se guarda bajo la piel, donde nadie lo ve. Ese es el orgullo que sostiene. Al día siguiente, revisé el correo. Entre informes y balances, encontré un mensaje de la madre de Regina. Necesito hablar con usted, es urgente. Sentí un escalofrío. No contesté. Preferí el silencio. Intuí que ese encuentro debía esperar. No sé si era miedo o intuición, pero algo me decía que esa mujer sabía más de lo que mostraba. Y yo no estaba lista todavía para abrir esa puerta. Cerré la computadora, me preparé un café y salí al patio. El aire estaba tibio, con olor a bugambilias. El sol comenzaba a caer y pensé en la ironía de todo. Mientras ellos hablaban de inversiones y poder, la verdadera jugada ya estaba hecha. No necesitaba gritarlo. A veces el control se ejerce en voz baja. Y esa, la mía, estaba a punto de hacerse escuchar. Los días siguieron, y con cada uno, sentí que la distancia entre mi vida y la de Regina crecía. Cada vez que la veía, era como si el aire se volviera más denso. No era por lo que decía, sino por lo que no decía. Regina nunca me miraba con respeto, y esa indiferencia se estaba volviendo insoportable. Sabía que su arrogancia era la armadura que había construido a lo largo de los años, pero también me di cuenta de algo: no podía luchar contra algo que no veía.
Ella pensaba que yo era solo una sombra, un vestigio de lo que su familia había dejado atrás. Y lo peor, me di cuenta, es que la ignorancia a veces duele más que una ofensa directa. Cada vez que la veía, ya no me dolían sus comentarios. No más. Lo que realmente me hería era la manera en que el mundo la veía, perfecta, segura, admirada. Mientras ella vivía rodeada de lujo, yo seguía con mi ropa sencilla, mi cocina modesta. Sin embargo, cada una de sus risas era como una punzada en mi pecho. A menudo, en las reuniones, ella hablaba de sus viajes de negocios a París, de los gastos corporativos para cenas de 5 estrellas. Me sentaba en silencio, observando cómo su boca se movía con tal facilidad, como si el dinero le hubiera enseñado a hablar y no a sentir. Pero dentro de mí algo comenzó a transformarse. Ya no me sentía humillada. Sentía algo más profundo, rabia. Me di cuenta de que nunca la escuché hablar de trabajo real, de esfuerzo, de sacrificio. Solo hablaba de opciones y mercados emergentes como si todo hubiera sido un regalo. Ella no entendía que todo lo que tenía estaba basado en la oportunidad que otros le dieron. Yo nunca tuve esa suerte. Crecí aprendiendo a sostenerme con mis propias manos. Pero lo peor de todo fue darme cuenta de que su mundo de lujo no era nada comparado con el valor de una vida vivida con esfuerzo. Yo no tenía grandes propiedades ni cuentas en paraísos fiscales, pero había algo que ella nunca tendría: dignidad. A pesar de las humillaciones, algo dentro de mí crecía. Tal vez era la fuerza de años de sacrificio, o tal vez era la rabia callada que comenzaba a tomar forma. En los almuerzos de trabajo, Regina no dejaba de hablar sobre su última compra, un bolso de diseñador que costaba lo que mi renta de un año. Ella pensaba que esas cosas la hacían superior. En cada oportunidad que se presentaba, me trataba como si fuera invisible. Pero no lo era. No lo era. Los demás la escuchaban, pero yo no podía dejar de notar cómo, a su lado, el mundo parecía más vacío. Todo lo que brillaba se desvanecía cuando se analizaba de cerca. Mi hijo, por su parte, seguía sin comprender por completo mi lucha. Lo veía hacer sus negocios con ella, como si no hubiera una historia detrás de esa mansión, detrás de esas sonrisas perfectas. Estaba tan inmerso en su mundo que no entendía que había un precio que pagar por todo ese lujo. Me dolía verlo tan alejado de mí. Pero entendí que el precio lo pagaba yo, no él. El dinero, las joyas, los autos caros, todas esas cosas tenían un valor, pero el amor no, y lo que no se compra, no se tiene. Yo no podía entrar en ese juego de apariencias. Lo que tenía, aunque fuera modesto, era real. Y eso, tarde o temprano, sería suficiente. Había algo que siempre me quedaba, algo que nunca pude comprar, y aunque trataba de convencerme de que no lo necesitaba, sí lo necesitaba. No me importaba que me tratara como una extraña, que ignorara mis esfuerzos, que me hablara como si fuera invisible. Sabía que mi momento llegaría. Solo tenía que esperar. Mientras tanto, observaba, aprendía y me preparaba. Y en cada paso, con cada mirada que me lanzaba, sentía como mi fortaleza se acumulaba lentamente, como la tierra que se apila en las raíces de un árbol que, finalmente, dará frutos. Y a pesar de la humillación, mi dignidad era más fuerte que todo lo demás. A los pocos días, Regina me invitó a una reunión privada, junto con algunos de sus socios. Al principio, pensé que era una señal de que me había ganado su respeto. Pero cuando entré al salón, noté que todos los ojos estaban sobre mí, no por lo que había hecho, sino por lo que no tenían claro. Me miraron como si fuera una intrusa. Ninguno de ellos esperaba que la mujer sencilla, la que trajera una tarta en una caja de cartón, se sentara allí con la misma autoridad. Mi corazón latía fuerte, pero sabía lo que debía hacer. No podía ceder ante su mirada desafiante. No podía ceder ante su juego. Cuando tomé la palabra, todos se quedaron en silencio. Mi voz no temblaba, mi mirada no vacilaba. Había llegado el momento de mostrar lo que verdaderamente valía. Regina me miraba, segura de sí misma, pero no entendía que, cuando alguien tiene algo más grande que el dinero, ya no hay vuelta atrás. Lo que emana de adentro es más fuerte que todo lo que el lujo puede comprar. Y esa noche, finalmente, lo entendió. No de la manera en que yo esperaba, pero lo entendió. Mi dignidad no se negociaba. ¿Y tú? ¿Qué harías si la gente que te rodea te mira como si no fueras nada? ¿Te quedarías callado,
o les enseñarías que el verdadero valor no se mide en riquezas materiales. Cuando firmé los últimos documentos, supe que el silencio ya no era suficiente. Había observado, había esperado, y ahora era tiempo de actuar. El desorden financiero dentro de la empresa era evidente. Gastos excesivos, tarjetas corporativas utilizadas como si fueran juguetes, viajes innecesarios, cenas en restaurantes de lujo con facturas que parecían desfiles de vanidad. Todo ese exceso contrastaba con la imagen pública de solvencia y éxito. Yo lo sabía todo. Y cada número que revisaba era una confirmación de lo que sospechaba. Regina había confundido poder con impunidad. Pasé noches enteras revisando informes en mi cocina, iluminada apenas por la lámpara del techo. En la mesa, una libreta, una calculadora y una taza de café se convirtieron en mis aliados. Aprendí a leer entre líneas, a detectar lo que se escondía detrás de los balances. Me sorprendió la cantidad de dinero que desaparecía bajo conceptos absurdos: viaje ejecutivo, club privado, joyas corporativas. Esos términos me parecían insultos disfrazados de administración. Mientras más descubría, más comprendía la profundidad del vacío en el que esa empresa se había metido. Decidí ordenar una auditoría completa. Lo hice desde la discreción de mi posición, sin revelar mi identidad real. El correo fue breve y formal: solicito una revisión inmediata de los gastos y movimientos de tesorería de los últimos 12 meses. Lo envié con un clic, y al hacerlo, sentí una calma extraña, una especie de justicia silenciosa. No era venganza. Era equilibrio. Era mi manera de recordarles que incluso en los palacios más relucientes, las grietas existen. Y las grietas, cuando se miran de cerca, hablan. El día que la noticia de la auditoría llegó a la oficina, todo cambió. Los pasillos se llenaron de murmullos, las sonrisas se congelaron y la elegancia de los trajes se volvió una máscara incómoda. Regina llegó tarde, como siempre, con un bolso de diseñador y un perfume caro que llenó la sala de juntas. Fingía calma, pero sus manos temblaban al revisar los documentos. Supe en ese instante que sabía algo. Su mirada se cruzó con la mía, por un segundo apenas, y entendí que esa mujer, tan segura de sí misma, había empezado a sentir miedo. Los auditores eran estrictos, meticulosos. Revisaron cuentas, contratos, transferencias. Cada pregunta que hacían era una grieta más en su fachada. La escuché tartamudear por primera vez cuando le pidieron justificar una factura de un hotel boutique en Cancún, firmada con su tarjeta corporativa. Fue un viaje de trabajo, dijo, pero todos sabíamos que no era cierto. Su rostro se tensó cuando uno de los auditores le mostró los recibos de spa, masajes y cenas privadas. Los lujos que antes la hacían brillar ahora la estaban dejando desnuda frente a la verdad. Mientras ella trataba de mantener la compostura, yo observaba desde mi rincón. Nadie sospechaba que la persona que había ordenado esa auditoría estaba justo ahí, tomando notas en silencio. No había necesidad de levantar la voz. La autoridad no se demuestra gritando. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Se demuestra cuando el otro empieza a justificarse sin que le digas una palabra. La sala de juntas, con su piso de mármol y sus cuadros carísimos, parecía más fría que nunca. La dignidad, en cambio, me daba calor. Esa noche, cuando volví a casa, el cansancio se mezcló con una sensación que hacía años no sentía: satisfacción. Me preparé una sopa sencilla y la serví en mi vajilla agrietada. Pensé en las cenas de Regina, en sus copas de cristal y sus vinos importados, y me reí en silencio. No por burla, sino porque entendí algo que el dinero nunca podrá comprar: la serenidad de tener la conciencia limpia. Lo mío era poco, pero era mío. Lo suyo, en cambio, era prestado, sostenido por apariencias que estaban a punto de caerse. Al día siguiente recibí un correo de los auditores confirmando las irregularidades. El informe era claro, devastador. La empresa había sido utilizada como un banco personal por su familia. Se requiere una junta urgente con los socios mayoritarios, decía el mensaje. Lo leí 3 veces, sin prisa. Cerré la computadora, respiré hondo y miré por la ventana.
El amanecer se filtraba entre las cortinas. Sentí que algo grande estaba por comenzar. No una venganza, sino una lección que el destino me había permitido enseñar. Esa mañana me puse mi mejor blusa y un perfume suave. No necesitaba ropa de diseñador para sentirme fuerte. Lo único que necesitaba era mi historia. Caminé hacia el espejo y me observé detenidamente. En mis ojos no había odio, solo certeza. Sabía que la verdad no siempre llega con ruido. A veces, entra despacio, se sienta en silencio, y lo cambia todo. El día de la junta llegó más rápido de lo que imaginé. Me desperté antes del amanecer, preparé café y dejé que el vapor me despejara los pensamientos. Abrí el armario con calma. Tenía pocos vestidos, todos sencillos, pero elegí el que siempre me hacía sentir segura. Uno color crema, de tela ligera, con un cuello redondo y un pequeño broche dorado que había pertenecido a mi madre. No necesitaba más. Lo planché con cuidado, recogí mi cabello y me puse un perfume suave de jazmín. No era caro, pero cada gota tenía memoria. Miré mi reflejo y respiré hondo. No iba a una guerra, iba a poner las cosas en su lugar. El edificio de Rivas y Asociados era imponente. Las paredes de vidrio reflejaban el cielo, y el piso de mármol del vestíbulo relucía como si nadie hubiera caminado sobre él. Caminé despacio, sintiendo que cada paso dejaba un eco que nadie escuchaba. Los empleados pasaban frente a mí sin saber quién era. Algunos me saludaban por cortesía, otros apenas levantaban la vista. Me acostumbré a eso, a ser invisible hasta que el momento correcto llegara. Había aprendido que el poder verdadero no necesita presentaciones, solo presencia. Cuando entré a la sala de juntas, los directivos ya estaban ahí. Los hombres de traje oscuro, las mujeres con vestidos de diseñador, relojes caros y sonrisas medidas. El aire olía a café importado y a nervios. Me senté en una esquina, con una libreta en las manos. Nadie me prestó atención. Todos hablaban de pérdidas, de recortes, de estrategias para reconstruir la imagen corporativa. Me quedé observando los detalles, el cuadro de un paisaje francés, la alfombra impecable, las luces cálidas. Todo era lujo, pero no había alma. Era como estar dentro de una joya sin brillo. Regina entró tarde, como siempre. Su vestido era un golpe visual, negro, ajustado, con una cadena de perlas que colgaba sobre su cuello. Llevaba el cabello perfectamente peinado y un bolso de cuero italiano en el brazo. Saludó con su sonrisa habitual, esa mezcla de arrogancia y encanto que sabía usar como escudo. Me vio de reojo y frunció los labios, apenas un segundo, antes de fingir que no me había notado. Se sentó al frente, cruzó las piernas y empezó a hablar con seguridad. Para todos, ella seguía siendo la mujer fuerte, la hija de una familia intocable. Para mí, ya era solo una fachada con grietas. Mientras la reunión avanzaba, escuché cómo los auditores leían el informe. La voz del contador era firme, casi fría. Gastos injustificados, movimientos duplicados, transferencias no autorizadas. Cada palabra caía como una piedra en el agua. Nadie respiraba. Vi el color desaparecer del rostro de Regina, pero aún así mantuvo la postura. No se rompió, no en público. Me impresionó su capacidad para fingir. Pero detrás de sus ojos, esa seguridad se estaba desmoronando. Yo la miraba sin rencor. No necesitaba venganza, necesitaba verdad. Y la verdad estaba hablándose sola. Uno de los socios pidió la palabra. La situación es grave, dijo. Necesitamos decisiones rápidas. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Las miradas se cruzaron por la mesa, todas buscando un culpable. Nadie sospechaba que la persona con mayor autoridad ahí era la mujer sentada al final, con un vestido sencillo y un cuaderno en la mano. En ese momento, comprendí lo poderoso que puede ser el silencio. No hacía falta levantar la voz. Solo esperar a que las máscaras se cayeran por su propio peso. La junta terminó con un acuerdo. Habría una segunda reunión con la presencia del socio mayoritario. Nadie sabía que esa persona era yo. Cuando escuché las palabras socio mayoritario, sentí una mezcla de ironía y calma. Nadie me miró, nadie imaginó. Caminé hacia la salida sin prisa. En el pasillo,
Las luces reflejaban mi silueta sobre el vidrio. Por primera vez, me gustó lo que vi. No era una mujer derrotada, era una mujer invisible por decisión propia. Y eso era más poderoso que cualquier título. Salí del edificio y respiré el aire de la ciudad. Los autos pasaban, la gente caminaba con prisa, los vendedores ambulantes gritaban ofertas. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara al mercado. Compré flores frescas y un trozo de pan. No necesitaba celebrar con champaña ni cenas caras. Mi victoria estaba en mi silencio, en mi control, en mi certeza. El lujo más grande que uno puede tener es saber esperar el momento exacto para hablar. Esa noche, mientras me quitaba los zapatos y guardaba mi vestido, me quedé mirando la foto de mi esposo sobre el buró. Todavía no, pero pronto, le dije. Él habría sonreído, lo sé. Me senté en la cama y cerré los ojos. A veces el destino se toma su tiempo para ordenar las piezas, pero cuando lo hace, nada puede detenerlo. Faltaba poco. Lo sentía en la piel, en la respiración, en la calma que precede a una tormenta. Y yo estaba lista para verla venir. Al día siguiente, regresé a la empresa más temprano que de costumbre. El cielo todavía estaba gris, y la ciudad olía a café recién hecho y pavimento mojado. Caminé por el vestíbulo con paso tranquilo, escuchando el sonido de mis tacones sobre el mármol. Era curioso, ese lugar, tan intimidante la primera vez que lo vi, ya no me provocaba miedo. Tal vez porque entendí que las paredes más elegantes no son más fuertes que una conciencia limpia. Llevaba un sobre con documentos y una decisión tomada. Lo que iba a pasar no podía detenerse. Los pasillos estaban extrañamente silenciosos. Los empleados hablaban en voz baja, los teléfonos sonaban menos. Había una tensión invisible, una especie de miedo compartido que flotaba en el aire. Las miradas se cruzaban, se esquivaban. Nadie sabía exactamente lo que ocurría, pero todos lo sentían. Entré en la sala de juntas y me encontré con los auditores revisando más archivos. Me saludaron con respeto, pero no con distancia. Había cambiado algo en sus ojos. Ya no veían a una visitante, sino a alguien que merecía estar ahí. Regina llegó más tarde, vestida impecablemente, como si nada pudiera tocarla. Su perfume llenó la habitación, una mezcla de rosas y poder. Saludó con cortesía y sonrió, esa sonrisa ensayada que usaba para ocultar nervios. Se sentó al frente, cruzando las piernas con elegancia forzada. Yo me quedé en silencio, observándola. Era una actriz perfecta en su papel de mujer intocable, pero había un pequeño detalle que la traicionaba: sus manos. Temblaban. Apenas un poco, lo suficiente para que yo lo notara. Ahí estaba el miedo. Pequeño, escondido, pero real. Durante la reunión, los auditores comenzaron a leer los resultados preliminares. Cada cifra era un golpe disfrazado de formalidad. Se mencionaron cuentas, transferencias, gastos personales cubiertos con dinero de la empresa. Regina intentó justificar cada punto, pero su voz se quebraba por momentos. En un intento desesperado, culpó a un asistente, luego a un error del sistema. Nadie le creyó. Me di cuenta de que el silencio de los demás era más fuerte que cualquier acusación. El lujo que antes la protegía se estaba volviendo su jaula. En un momento, uno de los directivos se acercó a ella y le entregó un folder. Dentro había copias de facturas con su firma. La vi abrirlo, hojearlo con rapidez, y luego quedarse inmóvil. El color le desapareció del rostro. Bajó la vista y mordió su labio inferior. Quiso mantener la compostura, pero era inútil. Ese era el instante que nunca había imaginado, el momento en que el miedo se refleja en los ojos de quien siempre creyó tener el control. Y no fue por mi presencia. Fue por la verdad misma, esa que no perdona ni con joyas ni con influencias. Cuando la reunión terminó, todos se marcharon en silencio. Ella se quedó sentada, mirando el vacío, con la vista perdida en la ventana. Pasé cerca de su silla, fingiendo que iba a dejar un documento sobre la mesa. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. No dije nada, pero vi el reflejo de algo que nunca le había visto: vulnerabilidad. Por un instante, la mujer que me humilló en público ya no era la misma.
Era solo una persona asustada, atrapada por sus propias decisiones. Y ese instante, más que una victoria, fue una confirmación. El respeto no se exige, se impone con dignidad. Salí del edificio y caminé sin prisa. Afuera, la ciudad seguía su curso habitual. Los autos pitando, la gente corriendo, los vendedores ofreciendo flores. Nadie sabía lo que acababa de pasar dentro de esas paredes. Sonreí sin querer. No porque la hubiera derrotado, sino porque, por fin, me había liberado de su poder. El miedo había cambiado de lugar. Ya no vivía en mí, vivía en ella. Y esa era una paz que no tenía precio. Esa tarde, me detuve frente a un escaparate de una joyería. Había un collar de perlas que brillaba bajo la luz del mostrador. Por un momento pensé en comprarlo, pero luego sonreí. No lo necesitaba. Mi recompensa no estaba detrás de un cristal. Estaba en la sensación de caminar con la cabeza en alto, sabiendo que había logrado lo que pocos logran, enfrentar la humillación sin perder la esencia. Esa, pensé, es la verdadera elegancia. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi libreta y escribí solo una frase. El poder no está en quien grita, sino en quien observa y actúa en silencio. Cerré la tapa, apagué la luz y me quedé en penumbra, sintiendo la calma. Mañana habría una nueva reunión, una más grande, una definitiva. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. El miedo había cambiado de dueño, y yo ya no era su presa. La mañana de la reunión final amaneció nublada, como si el cielo también presintiera lo que estaba por pasar. Me levanté temprano, preparé café y repasé en silencio los documentos. Sobre la mesa había una carpeta color vino con mi nombre completo, Carmen Ávila de Rivas. Esa carpeta representaba toda una vida, los años de trabajo, los sacrificios, las horas que nadie vio. Mientras la abría, pensé en mi esposo. Si pudiera verme ahora, sé que se sentiría orgulloso. Me vestí con un traje beige sencillo, recogí mi cabello y tomé el mismo broche dorado de mi madre. No llevaba joyas. Mi dignidad era suficiente. Cuando llegué al edificio, el vestíbulo estaba más concurrido que nunca. Cámaras, reporteros, empleados que iban y venían con carpetas. Se respiraba nerviosismo, el tipo de tensión que anuncia una tormenta. Subí en el elevador junto a dos secretarias que hablaban en voz baja. Dicen que viene alguien importante, comentó una. Tal vez un nuevo socio extranjero. Sonreí sin corregirlas. En cierto modo, no estaban tan equivocadas. El aire del piso 12 era distinto, más pesado, más eléctrico. La verdad siempre cambia el oxígeno de un lugar. Entré a la sala de juntas. Todo brillaba. Los candelabros encendidos, la mesa pulida, los retratos familiares enmarcados con dorado. En el centro, un micrófono esperaba encendido. Los directivos ya estaban sentados, y Regina, impecable como siempre, daba indicaciones con voz firme. Vestía de blanco, como si quisiera representar pureza. Ironías del destino. Cuando me vio, su gesto fue una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Qué hace aquí?», preguntó, sin disimular el desdén. «Estoy aquí porque me corresponde», respondí despacio. No dijo nada más. Tal vez, en el fondo, ya lo intuía. El director financiero abrió la reunión con voz temblorosa. Habló de los resultados de la auditoría, de los ajustes que debían hacerse, de la necesidad de un nuevo liderazgo que guiara a la empresa con transparencia. El silencio se hizo denso. Los flashes de las cámaras comenzaron a parpadear. En ese instante, el presidente del consejo levantó un documento. A partir de hoy, por decisión de los socios mayoritarios, presentamos oficialmente a la nueva presidenta del Consejo Administrativo, doña Carmen Ávila. El tiempo se detuvo. Sentí el murmullo recorrer la sala como un viento invisible. Las miradas se cruzaron, algunas sorprendidas, otras incrédulas. Vi cómo Regina palidecía, cómo su mano se aferraba al borde de la mesa, cómo su voz se ahogaba antes de salir. «No puede ser», susurró. Pero sí, lo era. Era. Me puse de pie, despacio, con el corazón latiendo como un tambor. Tomé el micrófono y hablé con la voz más firme que tenía. Nunca subestimen a quien calla. A veces, el silencio guarda más poder que cualquier grito.
Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras. Vi los destellos reflejarse en los cuadros de la familia, los mismos cuadros que alguna vez me hicieron sentir fuera de lugar. Ahora, yo era la única figura que importaba en esa habitación. Regina seguía sin moverse, inmóvil en su asiento de cuero. Me miró con una mezcla de miedo y vergüenza, y en sus ojos pude ver la misma escena invertida de aquella noche del desprecio. Ya no era yo la mujer humillada. Era ella. Pero no sentía alegría. Solo una paz extraña, serena, limpia. Continué hablando. Esta empresa nació del esfuerzo de muchas personas, no del capricho de unas pocas. Aquí se acabaron los privilegios, los abusos y las cuentas sin nombre. Desde hoy, cada peso tendrá un destino, y cada persona, un valor. No vine a destruir, vine a ordenar. Las palabras salieron solas, firmes, sin rabia. Al terminar, la sala entera estalló en aplausos. Algunos se levantaron, otros lloraban. En medio de esa ovación, solo una persona no aplaudió, Regina. Me acerqué a ella. Podía escuchar el sonido de mis pasos sobre el mármol, el clic pausado de mis tacones. Me incliné un poco y susurré lo justo para que solo ella lo oyera. Vieja pobre, ¿recuerdas? Ella no levantó la vista. No tenía que hacerlo. Esa vieja, continué, es ahora dueña de todo lo que presumes. Me enderecé y volví al frente. No era una venganza, era una devolución. La vida siempre cobra lo que el orgullo debe. Salí de la sala mientras las cámaras seguían capturando imágenes. Caminé hacia el ascensor con la carpeta en la mano. Cada paso sonaba a libertad. Afuera, el sol había salido. Me detuve un momento frente al vidrio del vestíbulo y vi mi reflejo. No era la misma mujer que había llegado con una tarta en las manos. Era alguien nueva, construida sobre cada lágrima, sobre cada silencio. Esa era la verdadera victoria. No el dinero, no el cargo. Era mirarme sin vergüenza. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que el silencio se convierte en tu mayor fuerza? ¿Qué harías si la vida te diera la oportunidad de mirar a los ojos a quien te humilló y decir, sin odio, ahora entiendes? Después del anuncio, la empresa entera se transformó. El eco de mi nombre seguía resonando en los pasillos, como una melodía imposible de ignorar. Por primera vez, las miradas que antes me esquivaban se detenían con respeto. Nadie sabía cómo comportarse conmigo, y esa confusión era el reflejo del cambio. En los ojos de algunos había admiración, en los de otros, miedo. Pero en los de Regina solo había incredulidad. Desde aquel día, su presencia en la oficina se volvió una sombra. Ya no era la mujer altiva de los tacones ruidosos y la risa fácil. Era silencio, puro silencio. Durante semanas, la vi intentar recuperar terreno. Llegaba temprano, se ofrecía a revisar proyectos, fingía normalidad. Pero todo se notaba forzado. Sus socios la evitaban, sus amigos dejaron de llamarla. La elegancia que tanto presumía se le deshacía entre los dedos. Recuerdo verla un lunes por la mañana, con el mismo bolso de diseñador que antes era símbolo de orgullo. Lo llevaba como un peso, no como un adorno. Su mirada se había vuelto opaca. Esa era la diferencia entre tener poder y aparentarlo. El poder real no necesita demostrar nada, solo existir. A mí no me alegraba verla caer. No era mi propósito. No vine a destruirla, sino a reordenar lo que ella había corrompido. A veces me preguntaba si alguna vez entendería el daño que había causado, no solo a mí, sino a todos los que humilló con su desprecio. El lujo que antes la rodeaba se desvanecía como humo, el chofer, los viajes, las cenas, las flores importadas. Todo eso se fue apagando, uno a uno, hasta dejarla sola frente a la verdad. Y la verdad, cuando llega, siempre llega sin perfume. Recuerdo una tarde que la encontré en el vestíbulo. Estaba de pie, mirando por la ventana. Llevaba un vestido azul oscuro, sin accesorios, sin maquillaje. Su reflejo en el vidrio era el retrato de una derrota elegante. Cuando me vio, no dijo nada. Solo bajó la vista y fingió revisar su teléfono. Pasé junto a ella, sin detenerme. No había necesidad de decir nada. Algunas batallas no se ganan con palabras, sino con presencia.
En ese momento entendí que la justicia más profunda no grita, simplemente se cumple. Los empleados comenzaron a acercarse a mí. No con adulación, sino con confianza. Me pedían consejo, me daban ideas, hablaban sin miedo. La empresa empezó a moverse de un modo distinto, más humano, más real. No todo era perfecto, pero había esperanza. Una tarde, mientras revisaba documentos, una joven asistente me dijo algo que nunca olvidé. Gracias, señora Carmen. Aquí se respira distinto desde que usted llegó. Le sonreí y pensé que quizá, después de tanto dolor, algo bueno había nacido. Regina, en cambio, empezó a ausentarse. Enviaba correos con excusas, delegaba tareas, se encerraba en su oficina. Un día, la encontré llorando en el estacionamiento. No me vio. Estaba sola, apoyada en su auto de lujo, con el rostro entre las manos. Por un instante, me detuve. Pensé en acercarme, pero no lo hice. No por orgullo, sino por respeto. Cada uno tiene su momento para caer y para levantarse. Nadie puede hacerlo por ti. Me alejé sin ruido, sabiendo que la vida ya le estaba dando la lección que yo nunca habría podido enseñarle con palabras. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones. Hubo despidos, ajustes, nuevas políticas. Me reuní con los socios principales para reestructurar la empresa. Fue un proceso duro, pero necesario. En cada firma, en cada número, veía un pedazo de mí. Lo hacía sin rencor. A veces sentía el cansancio en los huesos, pero también una calma nueva, la de saber que estaba haciendo lo correcto. El respeto que tanto había buscado ya no era una palabra, era una realidad. Una tarde, mientras salía de la oficina, la vi otra vez. Estaba en la recepción, con un sobre en las manos. Me miró, respiró hondo y se acercó. Gracias por no humillarme, me dijo. Su voz era apenas un hilo. Le sonreí con serenidad. No necesitaba hacerlo, respondí. La vida ya se encargó. Ella asintió y se marchó sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi como jefa. La siguiente vez que supe de ella, había renunciado oficialmente. No me sorprendió. Algunos finales no necesitan ruido. Esa noche, al volver a casa, me serví una copa de vino tinto y me senté en el sillón. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando las ventanas me resultó reconfortante. Cerré los ojos y respiré hondo. No había ganado una guerra, había recuperado mi voz. La justicia no siempre llega vestida de triunfo. A veces llega en forma de silencio, de mirada firme, de corazón tranquilo. Y eso, para mí, era suficiente. Con el paso de los días, el ritmo de la empresa empezó a estabilizarse. Era como si el aire dentro del edificio se hubiera limpiado. Ya no se escuchaban las risas forzadas ni el sonido constante de tacones apurados que pretendían autoridad. Ahora había trabajo real, conversaciones honestas, gente con esperanza. Me sentaba en la oficina principal cada mañana, con los documentos apilados frente a mí, y pensaba en todo lo que había cambiado. No era poder lo que sentía. Era responsabilidad. La justicia no es castigo, es equilibrio. Y yo estaba aprendiendo a mantenerlo. La silla que antes pertenecía a Regina seguía vacía. Decidí no ocuparla ni reemplazarla de inmediato. No por nostalgia, sino por memoria. Era un recordatorio silencioso de lo que pasa cuando la soberbia se impone al respeto. Cada vez que pasaba frente a ese asiento, recordaba la noche del desprecio, las risas contenidas, el olor a vino caro, el sonido de los cubiertos. Y luego, pensaba en cómo la vida, con su paciencia implacable, había puesto a cada quien en su lugar. El universo siempre encuentra su propio modo de ajustar las cuentas. Comencé a reunirme con los empleados, uno por uno. Escuchaba sus ideas, sus quejas, sus miedos. Muchos de ellos nunca habían tenido la oportunidad de hablar directamente con la dirección. Algunos me miraban con desconfianza al principio, otros con alivio. Les hablé con la verdad, que la empresa seguiría adelante, pero de manera distinta. No habría privilegios ni favoritismos. Cada esfuerzo sería recompensado. Quería que entendieran que el respeto se construye, no se impone. Y cuando terminé la reunión,
Varios aplaudieron. No por obligación, sino porque lo sentían. En medio de esa reconstrucción, recibí un correo de Regina. Era breve, casi un suspiro escrito: gracias por no hacerme daño. Me quedé mirando esas palabras largo rato. Había algo de redención en ellas, un reconocimiento silencioso de lo que había pasado. No respondí. No porque no quisiera, sino porque a veces el perdón no necesita palabras, solo hechos. Ella ya estaba pagando el precio más alto, el de enfrentarse a sí misma. Y yo, ya no sentía rabia, solo compasión. Una tarde, el contador entró con un informe. Las finanzas comenzaban a mejorar, los gastos estaban bajo control, las cuentas cuadraban. Le agradecí y le pedí un momento a solas. Cerré los ojos y respiré hondo. Todo ese trabajo, todas esas noches sin dormir, finalmente tenían sentido. No lo había hecho para demostrar nada, sino para limpiar algo más grande, el valor de mi nombre. No había fortuna suficiente para comprar eso. Esa era mi herencia. Decidí implementar un nuevo programa de apoyo para las empleadas con hijos. Había visto demasiadas madres agotadas, cargando soledades parecidas a las que yo viví. Les ofrecimos horarios flexibles, ayudas económicas, capacitaciones. Cuando la primera de ellas vino a darme las gracias, llorando, supe que había elegido el camino correcto. Esa era la diferencia entre venganza y justicia. La venganza busca dolor, la justicia busca equilibrio. Y el equilibrio se siente como paz. Esa noche, al salir de la oficina, vi el reflejo del atardecer sobre las ventanas del edificio. Las luces de la ciudad encendían poco a poco sus tonos dorados. Me detuve unos segundos a observar. En ese reflejo ya no vi a la mujer humillada, sino a la que había aprendido a transformar el dolor en propósito. Había sido un camino largo, lleno de cicatrices, pero también de claridad. La verdadera elegancia, pensé, no está en las joyas ni en los trajes, sino en la serenidad con la que uno cierra los capítulos que dolieron. En casa, preparé una cena simple: sopa caliente, pan fresco y un vaso de vino. Encendí una vela y puse música suave. La mesa, pequeña y limpia, me pareció más lujosa que cualquier banquete. Porque esta vez comía en paz. Levanté la copa hacia la foto de mi esposo y sonreí. Lo logramos, murmuré. No porque todo fuera perfecto, sino porque, después de tantos años, por fin podía mirarme al espejo sin miedo. Esa, para mí, era la definición de éxito. Al acostarme, pensé en Regina una última vez. No con rencor, sino con una extraña gratitud. Ella fue el espejo que me obligó a recordar quién era, lo que valía y lo que nunca debía permitir. Cerré los ojos, sintiendo el corazón ligero. Tal vez la vida no siempre premia rápido, pero siempre recompensa al que actúa con verdad. Y esa noche dormí tranquila, sabiendo que la justicia, al fin, tenía mi nombre. El día que firmé la carta de despido de Regina, el aire dentro de la oficina se sentía pesado, como si la historia misma contuviera la respiración. No lo hice con rabia ni con placer. Fue una decisión necesaria. Tenía el documento frente a mí, con su nombre completo impreso en tinta negra. Por incumplimiento y falta de disciplina, decía. Leí cada línea con atención, no por duda, sino por respeto. Nadie debe ser despedido a la ligera, ni siquiera quien un día te humilló. Al terminar, tomé mi pluma y firmé. La tinta se deslizó firme, sin temblor. Era el cierre de un ciclo que había empezado mucho antes de esa firma. Pedí que la citaran para hablar personalmente. Cuando entró a la sala, noté que su elegancia seguía intacta, pero algo en su porte había cambiado. Caminaba despacio, sin el ruido de los tacones que antes anunciaban su poder. Su mirada ya no era desafiante, era cansada, casi humana. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Sobre la mesa, la carta la esperaba. El silencio duró más de un minuto, el tipo de silencio que pesa como una confesión. Finalmente, respiró hondo. ¿Es definitivo?, preguntó. Sí, respondí con suavidad. No intentó defenderse. No hubo súplicas ni excusas. Solo un gesto pequeño, una leve inclinación de cabeza que parecía decir entiendo. Me sorprendió su serenidad. Quizás, por fin, había comprendido.
Le expliqué los motivos formales, el proceso, los plazos. Ella escuchó sin interrumpir. A cada palabra, sentía que el pasado se acomodaba en su lugar. No como una herida, sino como una cicatriz que ya no dolía. Cuando terminé, le ofrecí mi mano. Ella la miró unos segundos antes de tomarla. Su apretón fue débil, pero sincero. «Gracias por no humillarme», murmuró. Esa frase me atravesó. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La mujer que me había llamado vieja pobre ahora hablaba con humildad. No me sentí triunfadora. Me sentí en paz. «Nunca quise hacerlo», respondí. «Solo quería que aprendieras lo que cuesta el respeto». Ella asintió, con los ojos brillantes. No lloró. A veces las lágrimas no son necesarias para mostrar arrepentimiento. Se levantó con calma, tomó su bolso de cuero y caminó hacia la puerta. La vi alejarse con paso lento, casi digno. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la sala. Me quedé mirando la silla vacía que había ocupado y por primera vez sentí compasión verdadera. No la del que perdona desde arriba, sino la del que entiende desde adentro. Yo también conocía el sabor de la pérdida, la vergüenza, el miedo. Pero ella no lo sabía hasta ahora. Tal vez eso la haría mejor persona. Tal vez no. Ya no me correspondía a mí saberlo. Lo importante era que la justicia había hecho su trabajo sin ensuciarse las manos. Al salir de la oficina, caminé por los pasillos con paso tranquilo. Los empleados me saludaban con respeto, algunos con sonrisas discretas. Se respiraba una sensación nueva, como si la empresa hubiera exhalado por fin un aire limpio. Llegué al vestíbulo, donde el reflejo del sol se colaba por las ventanas grandes. Me detuve a mirar mi sombra sobre el piso brillante. No había orgullo en mi pecho, solo gratitud. Había cerrado una puerta sin necesidad de golpearla. Ese, pensé, es el verdadero poder. Esa tarde, al llegar a casa, abrí todas las ventanas. El viento movía las cortinas y traía consigo el olor a bugambilias del jardín. Puse música suave y encendí una vela en la cocina. Me serví un té, el mismo de siempre, y me senté frente a la mesa. Sobre el mantel había una carpeta con los avances financieros del mes, las cuentas en orden, las proyecciones en alza, la empresa floreciendo. Sonreí. La justicia, cuando se hace bien, también da frutos. No era venganza. Era balance. Pensé en Mauricio. No lo había visto en días. Sabía que estaba procesando todo, quizá avergonzado, quizá aliviado. Aún así, no lo culpaba. Cada uno tiene su propio tiempo para entender las lecciones de la vida. Y la mía ya estaba aprendida. Uno no puede controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo decide responder. En mi caso, respondí con dignidad. Esa palabra, que tanto se repite, había sido mi escudo, mi faro y mi hogar. Esa noche dormí profundamente, sin sueños ni sobresaltos. Me desperté antes del amanecer, con la luz suave entrando por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí ligereza. No había rabia, ni temor, ni tristeza. Solo calma. Cerré los ojos y supe que lo que venía ya no sería lucha, sino vida. Y esa diferencia lo cambia todo. La llamada de Mauricio me sorprendió esa mañana. No por el hecho de que me llamara, sino por la urgencia en su voz. «Mamá, tengo que verte. Necesito hablar contigo». No dije nada, solo colgué el teléfono y me preparé para lo que sabía que iba a venir. Durante años había intentado darles todo a mis hijos: cariño, apoyo, sacrificio. Pero a veces, la vida tiene sus propios tiempos, y esos tiempos no siempre son los que uno espera. Algo me decía que este era uno de esos momentos. Llegó alrededor de las 3, con la cabeza agachada, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. No me dijo nada al principio. Solo se sentó frente a mí, en la misma silla donde tantas veces le ofrecí consuelo. Sus ojos no me miraban. Estaba claro que había algo que le costaba decir. Lo dejé hablar cuando estuviera listo. Yo ya sabía de qué se trataba. Había sido testigo de su alejamiento, de cómo, con el tiempo, el brillo en sus ojos se fue apagando al mismo ritmo que él se sumergía en su mundo.
Finalmente, después de un largo silencio, me dijo: «Perdóname, mamá. Te fallé. No te defendí cuando debí hacerlo». Me miró, y vi el dolor que trataba de ocultar. Sentí que su voz temblaba. No necesitaba decir más. Lo miré sin prisa, sin juicio. ¿Cómo se le responde a un hijo que finalmente entiende lo que uno ha hecho por él? No pude evitar recordar cuando era pequeño, cuando corría hacia mí con las manos llenas de tierra y sueños. Ahora era un hombre, pero el niño seguía ahí, pidiendo perdón. Lo primero que pensé fue que había tenido paciencia. Paciencia con la vida, con sus errores, con los míos. Sabía que, de alguna manera, él estaba pagando el precio de la indiferencia que había mostrado durante tanto tiempo. «No me fallaste, hijo», le respondí. «Lo único que me preocupaba era que un día olvidaras lo que eres». Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. El perdón, en ese momento, no necesitaba palabras. Estaba en su corazón, como siempre debió estar. Recordé cuando, siendo niña, mi madre me decía que la verdadera fuerza de una mujer no está en lo que se muestra, sino en lo que se guarda en lo más profundo. Y yo había guardado ese amor, esa paciencia. No por obligación, sino por amor. Cuando los hijos crecen, parece que uno se convierte en un espectador. Y como espectadora, me había dado cuenta de que el mejor regalo que le podía dar a Mauricio era no resentirlo. No era el momento para reproches, ni para revivir viejas heridas. Era el momento de sanar. Lo tomé de las manos y lo miré. Lo que pasó, pasó. Lo que importa ahora es lo que decides ser de aquí en adelante. Él asintió lentamente, como si esas palabras fueran lo que necesitaba escuchar. En su rostro vi una mezcla de alivio y tristeza. Quizá también se dio cuenta de que no estaba tan alejado de mí como pensaba. Había sido ciego, como todos lo somos a veces. Pero el perdón es el primer paso para ver con claridad. «Te prometo que voy a cambiar, mamá», me dijo finalmente, con la voz más firme que había escuchado en mucho tiempo. Mi corazón dio un pequeño salto. Lo sabía. Yo había trabajado toda mi vida para que llegara este momento. No lo había hecho a través de gritos ni reproches, sino con ejemplo, con paciencia. No esperaba que lo entendiera todo de inmediato, pero sabía que algún día lo haría. Y ese día, por fin, había llegado. Cuando se levantó para irse, lo miré a los ojos y le dije: «Gracias por darme este momento, hijo. Por darme la oportunidad de verte de nuevo». Él no respondió, solo sonrió y me abrazó. Esa sonrisa, esa mirada, valieron más que todas las palabras. Él había entendido. Al final, lo que más necesitaba no era justicia ni venganza. Lo que necesitaba era que él viera, en sus propios ojos, lo que yo había sido para él. La vida siempre tiene formas de enseñarnos lo que realmente importa. Esa noche, cuando se fue, me quedé sentada en el mismo sillón donde tantas veces había esperado su regreso. El sonido de la lluvia contra la ventana me pareció más suave. La casa, en su silencio, me hablaba de lo que había sido. Y por primera vez, no me sentí sola. El perdón, aunque doloroso, me había dado la paz que no sabía que buscaba. Y ahora, por fin, podía respirar sin la carga de los años perdidos. ¿Y tú? ¿Qué harías si un hijo te pidiera perdón después de tanto tiempo? ¿Lo perdonarías sin reservas, o seguirías esperando una explicación que nunca llega? Cuando tomé oficialmente el control de Rivas y Asociados, sentí que la historia entera respiraba distinto. Las paredes, los pasillos, incluso los escritorios parecían tener otro color. El lujo seguía ahí, el mármol, los cuadros caros, las lámparas de cristal. Pero el ambiente era otro. Ya no había miedo. Había respeto. Y aunque muchos aún no comprendían cómo una mujer de 70 años había logrado cambiarlo todo, yo sabía la respuesta. Lo hice porque nadie más se atrevió. Las cosas, cuando se hacen desde la verdad, no necesitan permiso. Lo primero que hice fue abrir las puertas. Literalmente. Quité las cortinas pesadas, dejé que entrara la luz del sol. Las oficinas siempre habían sido frías, cerradas, llenas de secretos. Ahora quería transparencia, tanto en las cuentas como en las personas. Los empleados me miraban con curiosidad. Algunos desconfiaban,
otros sonreían tímidos. Yo solo les dije, aquí el trabajo no se mide por apellidos, sino por esfuerzo. Vi cómo esas palabras se quedaban flotando en el aire. Habían esperado escucharlas durante años. Los primeros meses fueron difíciles. Reestructurar una empresa es como curar una herida abierta. Duele, sangra, pero al final sana. Revisé presupuestos, firmé nuevos contratos, cancelé los innecesarios. Me aseguré de que las cuentas del banco estuvieran limpias. No quería lujos desmedidos ni gastos vacíos. La riqueza no debía ser un espejo para presumir, sino una herramienta para construir. Había aprendido que el dinero, cuando no se usa con propósito, termina por destruir lo que toca. Decidí implementar un programa de becas para los hijos de los empleados. Lo llamé Futuro Ávila. Era mi manera de devolverle al mundo lo que me había costado tanto conseguir. Cuando anuncié la iniciativa, algunos se emocionaron hasta las lágrimas. Otros no podían creerlo. ¿De verdad la empresa va a pagar estudios?, preguntaron. Sí, respondí. Porque la educación también es una inversión. En ese momento supe que algo estaba cambiando, no solo en la empresa, sino en el alma de la gente. Una tarde, mientras caminaba por el nuevo departamento de diseño, vi una pared llena de dibujos hechos por los hijos de los empleados. Casas, flores, familias. Ninguno de esos dibujos hablaba de dinero, pero todos hablaban de esperanza. Me quedé mirando uno donde una niña había escrito: «Mi mamá trabaja donde la gente es buena». Sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos un instante y agradecí en silencio. No necesitaba más pruebas. Lo que había construido ya tenía sentido. El consejo directivo también cambió. Incorporé a mujeres jóvenes con talento, a empleados antiguos que conocían la historia de la empresa desde abajo. Cada decisión fue tomada con justicia, no con favoritismo. Ya no había sillas vacías reservadas para apellidos importantes, sino para quienes demostraran su valor. El respeto se gana trabajando, no heredando, dije en la primera reunión. Nadie se atrevió a contradecirme. No porque me temieran, sino porque lo sabían. Era la verdad. Regina nunca volvió. A veces un hombre aparecía en conversaciones breves, siempre con ese tono de pasado que ya no duele. Nadie la mencionaba con rencor. Era como si el tiempo hubiera puesto una capa de polvo sobre su recuerdo. A mí no me molestaba. Las heridas no se borran olvidando a quien las causó, sino aprendiendo a no repetirlas. Y eso, en esencia, era lo que hacía cada día: reconstruir sin destruir. Cuando los números comenzaron a subir, los socios se acercaron para felicitarme. «Doña Carmen», me decían, «usted ha logrado lo que creíamos imposible». Yo solo sonreía. No por modestia, sino porque entendía lo que en realidad estaban diciendo, habían aprendido a respetar. Y ese respeto, ganado sin alzar la voz, valía más que cualquier aplauso. Cada vez que firmaba un contrato nuevo, pensaba en mi pasado, en aquella mujer que un día fue invisible, y sonreía. Nunca más lo sería. Esa noche, mientras cerraba mi oficina, me detuve a mirar por la ventana. La ciudad brillaba bajo las luces, y el reflejo de los edificios parecía un mar dorado. Pensé en todo lo que había cambiado. No era solo una empresa. Era un símbolo. Un testimonio de que el éxito no se mide en cuentas ni propiedades, sino en la capacidad de transformar lo que parecía imposible. Respiré hondo, apagué la luz y supe que, al fin, había encontrado mi lugar. Meses después, la empresa alcanzó cifras que nadie creía posibles. Los informes financieros eran sólidos, las cuentas transparentes, los clientes satisfechos. Pero más allá de los números, había algo distinto. La gente trabajaba con una sonrisa. Las oficinas ya no parecían un museo de lujo, sino un lugar vivo, humano. Cada mañana, al entrar, veía a los empleados saludarse, compartir café, planear proyectos. Esa era la riqueza que quería construir. Y aunque no lo decía en voz alta, sabía que ese éxito llevaba escondida una historia que el mundo pronto conocería. Un día, recibí una invitación del gobierno local. Querían entregarme un reconocimiento como empresaria del año. Al principio dudé en aceptarlo. No por falsa modestia, sino porque nunca había trabajado para ganar premios.
Pero luego pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido invisibles durante tanto tiempo. Si ese reconocimiento podía inspirar a una sola de ellas, valía la pena. Así que acepté. Me preparé con calma, sin lujos. Un vestido azul oscuro, el mismo broche de mi madre y un toque de perfume de lavanda. No necesitaba más. La gala se celebró en un hotel elegante, lleno de luces y cámaras. El piso relucía, las copas tintineaban y el murmullo de la prensa llenaba el ambiente. Caminé despacio por la alfombra, con la serenidad de quien ha aprendido a no dejarse deslumbrar por el brillo ajeno. Al llegar al escenario, vi mi nombre proyectado en una pantalla enorme, Carmen Ávila de Rivas. Escuché los aplausos, sentí la emoción de los presentes, pero dentro de mí había silencio. Un silencio profundo, de gratitud y memoria. Tomé el micrófono. Este reconocimiento no es mío, dije. Es de todas las personas que trabajan con honestidad, de las mujeres que no se rinden, de los hijos que aprenden a pedir perdón y de la vida misma, que siempre da la vuelta. Vi lágrimas en algunos ojos. No hablé de dinero ni de éxito. Hablé de dignidad. Y cuando terminé, el público se puso de pie. Fue un aplauso largo, sincero, distinto a todos los que había escuchado. Por primera vez, supe que no aplaudían a una empresaria, sino a una historia. Días después, los periódicos publicaron mi foto en la portada. De vendedora de pasteles a líder empresarial, decía el titular. No me reconocí en esa frase. Yo no era una historia de superación, era una historia de resistencia. Lo entendí al ver mi reflejo en el vidrio de la oficina. Detrás de cada línea de mi rostro había una verdad, y esa verdad era más valiosa que cualquier titular. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Una carta, sin remitente, llegó a mi escritorio. Dentro, una nota escrita con tinta azul. Te vi en la televisión. Estoy orgullosa de ti. Era la letra de Regina. La leí varias veces. No lloré, pero sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Había pasado tanto desde aquella noche del desprecio, y aún así, el pasado seguía respirando entre nosotras. No respondí. No necesitaba hacerlo. Su carta era suficiente. Tal vez, por primera vez en su vida, había comprendido que la humildad no destruye, eleva. Y esa comprensión era el verdadero castigo del orgullo, darse cuenta demasiado tarde. Pasaron las semanas. La empresa siguió creciendo, los proyectos se multiplicaban y la vida continuó su curso. Pero cada tanto, en medio del ruido de las juntas, me detenía a pensar en ella. No con resentimiento, sino con gratitud. Regina fue la herida que me hizo más fuerte, la tormenta que me enseñó a amar la calma. Si no hubiera sido por su desprecio, quizá nunca habría descubierto mi propio valor. A veces la vida nos da villanos solo para recordarnos que somos los héroes de nuestras propias batallas. Una tarde, mientras revisaba los informes en mi despacho, el atardecer se reflejaba en las ventanas. El cielo se pintaba de dorado y rosa, como si la ciudad entera celebrara en silencio. Tomé una copa de vino, la levanté hacia el horizonte y susurré: «Gracias, Regina. Por todo». No era ironía. Era verdad. Había aprendido a agradecer incluso a quienes me habían hecho daño, porque sin ellos, no habría llegado hasta ahí. Esa noche, antes de dormir, pensé en la palabra orgullo. Qué ironía, durante años me hirió, luego me salvó, y finalmente se volvió ligera. Ya no era una carga, era una enseñanza. Cerré los ojos con una sonrisa. El orgullo había caído, pero la dignidad permanecía en pie. Y en ese equilibrio, encontré la paz. El día que doña Beatriz me llamó, sentí algo extraño en el pecho. Su voz sonaba temblorosa, lejana, como si viniera desde otro tiempo. «Carmen, necesito verte», dijo. Supe de inmediato que no era por negocios. Habían pasado meses desde la caída de Regina, y aunque los caminos de nuestras familias ya no se cruzaban, el pasado seguía ahí, esperando ser mirado de frente. Acepté la invitación. No por curiosidad, sino por cierre. Algunas heridas solo sanan cuando uno se atreve a mirarlas sin miedo. La cita fue en su casa, una residencia antigua en la zona alta de la ciudad. Llegué temprano. Las paredes seguían cubiertas de retratos familiares,
Los muebles de madera pulida brillaban bajo la luz del mediodía. Todo olía a flores frescas y nostalgia. Me recibió una empleada y me condujo al salón principal. Ahí estaba ella, más delgada, más frágil. Su elegancia seguía intacta, pero en sus ojos ya no había soberbia. Había culpa. Se levantó despacio y me extendió la mano. «Gracias por venir», dijo. «Era necesario». Nos sentamos frente a frente, con una mesa de cristal entre nosotras. El silencio fue incómodo al principio. No sabíamos por dónde empezar. Fui yo quien habló primero. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Ella asintió, bajando la mirada. Nunca imaginé que aquella mujer que llegó con un pastel sería quien salvaría la empresa de mi familia, murmuró. Sus palabras no eran un halago, eran una confesión. Por primera vez, escuché en su tono algo que nunca le había oído antes: humildad. Me contó que Regina estaba viviendo fuera del país, intentando rehacer su vida. Sufrió mucho, Carmen, dijo. Perdió amistades, confianza y parte de sí misma. La escuché sin interrumpirla. No me alegró saberlo. No quería sufrimiento para nadie. Solo quería que entendieran lo que cuesta el respeto cuando se pierde. No la juzgo, le respondí. Todos pagamos por lo que hacemos, de una forma u otra. Ella asintió, y en su gesto había un cansancio profundo, el de una madre que ha visto demasiado tarde los errores de su hija. Doña Beatriz se recargó en el sillón y suspiró. Yo también te debo una disculpa. Aquella noche, me quedé callada. Debí decir algo. Sus ojos se humedecieron. Esa fue la primera vez que la vi vulnerable. No como la matriarca de los Rivas, sino como una mujer. A veces el silencio también humilla, dijo casi en un susurro. Sentí un nudo en la garganta. No supe si abrazarla o simplemente escucharla. Terminé haciendo ambas cosas. Me levanté y le tomé las manos. Ya no hay deuda entre nosotras, le dije. Solo pasado. Se quedó mirándome un momento largo, con una mezcla de alivio y tristeza. Eres más fuerte de lo que imaginé, Carmen, murmuró. No, doña Beatriz, respondí, solo aprendí a resistir sin perderme. Esa frase la hizo sonreír con melancolía. Nos quedamos en silencio, mirando por la ventana al jardín, donde las flores se movían con el viento. Había paz. No la paz forzada de las apariencias, sino la que llega cuando ya no queda nada por esconder. Antes de irme, me acompañó hasta la puerta. Espero que algún día Regina tenga el valor de verte, dijo. No necesita hacerlo, le respondí. Ya entendió todo. Ella asintió lentamente. A veces, perderlo todo es la única forma de comprender. Y en esa frase, entendí que no hablaba solo de su hija, sino de ella misma. La despedí con un abrazo sincero, de esos que no prometen nada, pero cierran historias. Cuando salí, el sol me cegó por un instante. Caminé despacio por la calle empedrada, escuchando el sonido de mis pasos. El aire olía a jazmín. Sentí una ligereza nueva. No era alegría, era descanso. Me di cuenta de que ya no quedaba rencor en mí. Solo gratitud. La vida me había quitado cosas, sí, pero también me había devuelto algo mucho más valioso: mi voz, mi dignidad, mi calma. Esa noche, al regresar a casa, abrí el álbum de fotos de mi familia. Pasé las páginas con cuidado, deteniéndome en los rostros, en las miradas, en los momentos congelados en el tiempo. Me detuve en una foto mía, más joven, sonriendo sin saber lo que vendría. Todo valió la pena, le dije a esa mujer del pasado. Y supe, con certeza, que era verdad. Nunca imaginé volver a ponerme un vestido de gala. Cuando recibí la invitación para hablar en la conferencia anual de líderes empresariales, lo primero que pensé fue: ¿qué puedo enseñar yo, una mujer que solo aprendió a resistir? Pero luego entendí que la verdadera enseñanza no viene del éxito, sino del camino que uno recorrió para alcanzarlo. Así que acepté. Elegí un vestido color marfil, sencillo, con bordes de encaje. Me puse mis aretes de perlas, los mismos de mi boda, y un toque de perfume de jazmín. No por vanidad, sino por memoria. Cada prenda contaba parte de mi historia.
El evento se realizó en un centro de convenciones enorme, lleno de luces, cámaras y mesas decoradas con flores blancas. El lujo era evidente: copas de cristal, manteles brillantes, invitados con trajes de diseñador. Pero lo que más me impresionó fue el silencio que se hizo cuando me anunciaron: con ustedes, doña Carmen Ávila de Rivas. Caminé hasta el escenario con paso firme, sin prisa. No había nervios, solo una calma profunda, esa que llega cuando uno ya no tiene nada que demostrar. Tomé el micrófono y miré al público. Eran cientos de personas, empresarios, periodistas, estudiantes. Algunos me observaban con admiración, otros con curiosidad. Sonreí. Durante mucho tiempo, comencé, creí que la dignidad era algo que uno debía defender. Hoy sé que la dignidad no se defiende, se vive. Hubo un murmullo entre el público. Continué: me llamaron vieja pobre, y tal vez lo era, pero pobre solo es quien olvida quién es. Yo nunca lo olvidé. Y por eso estoy aquí. La sala se quedó en silencio. Sentí como mis palabras flotaban en el aire, tocando fibras que no se ven, pero se sienten. Hablé de la paciencia, del trabajo silencioso, del respeto que uno debe exigirse a sí mismo antes de exigirlo a los demás. El lujo sin humanidad es solo ruido, dije. Y el poder sin empatía, una ruina disfrazada de éxito. Nadie se movía. Las luces me cegaban un poco, pero en el fondo podía ver ojos brillando. Algunos de emoción, otros de arrepentimiento. Conté brevemente mi historia, no para victimizarme, sino para mostrar lo que la vida puede hacer cuando uno se mantiene fiel a sí mismo. No vine a hablarles de negocios, dije. Vine a hablarles de valores. Porque sin ellos, cualquier empresa, grande o pequeña, está condenada a caer. Una mujer en la primera fila asintió con lágrimas. Un hombre, trajeado y altivo, bajó la mirada. En ese momento entendí que mi historia ya no era solo mía. Pertenecía a todos los que alguna vez fueron subestimados. Al final del discurso, el auditorio se puso de pie. Los aplausos me envolvieron como una ola cálida. Cerré los ojos y sonreí. No era orgullo, era gratitud. Cuando abrí los ojos, vi a Mauricio al fondo del salón, mirándome con una mezcla de admiración y amor. Le sonreí. Supe que, en silencio, él también estaba aprendiendo su propia lección. Todo el camino, todas las lágrimas, habían valido la pena solo por ese instante. Después del evento, muchos se acercaron a felicitarme. Me hablaron de inspiración, de fuerza, de ejemplo. Agradecí con humildad. Pero lo que realmente me conmovió fue una joven que me dijo: yo también fui llamada pobre, pero después de escucharla, ya no tengo miedo. Le tomé las manos y le respondí: nunca olvides esto, lo que te dicen no te define. Lo que haces después, sí. Esa noche, regresé a casa en silencio. Dejé los zapatos en la entrada, me serví una copa de vino y salí al balcón. La ciudad brillaba bajo un cielo despejado. Pensé en todas las mujeres que, como yo, alguna vez fueron invisibles. Cerré los ojos y murmuré: que mi historia les sirva de espejo, no de sombra. Sentí el aire frío en el rostro y sonreí. La vida, finalmente, me había permitido enseñar la lección más importante: la dignidad no envejece. Antes de dormir, escribí una última frase en mi libreta: a veces, la venganza más grande es vivir con paz. Cerré la tapa, apagué la luz y supe que, por fin, el círculo estaba completo. Esa mañana desperté más temprano de lo habitual. No había ruido, solo la luz del amanecer colándose entre las cortinas. Me levanté despacio y caminé descalza hasta el baño. Frente a mí, el espejo me devolvió la imagen de una mujer distinta. Las líneas de mi rostro ya no eran solo arrugas, eran caminos, historias, victorias silenciosas. Me quedé mirándome largo rato, en silencio. Durante años, evité esa mirada. Tal vez porque me recordaba lo que fui. Pero hoy, por primera vez, me vi sin miedo. En el reflejo estaba la misma Carmen Ávila que una vez fue humillada frente a todos. La misma que llegó con un pastel a una cena donde no la querían, la que fue llamada vieja pobre con crueldad. Pero también estaba la mujer que no se quebró, que transformó la vergüenza en fuerza, que aprendió que la dignidad no necesita testigos.
Toqué el espejo con la yema de los dedos. Gracias, murmuré. No a los demás, sino a mí. Porque nadie más habría tenido la paciencia para resistir sin perder el alma. Me serví una taza de café y salí al balcón. El cielo estaba claro, el aire olía a pan recién hecho y a bugambilias. Desde ahí podía ver parte de la ciudad que, de alguna manera, también había cambiado conmigo. Escuché el sonido lejano de los autos, la vida moviéndose, y sentí una calma profunda. Ya no había prisa, ni culpas, ni heridas abiertas. Solo tiempo. Tiempo para disfrutar lo que tanto me costó construir. Paz. Sobre la mesa tenía los recortes de los periódicos de la semana. Algunos hablaban de la empresa, otros de mi historia. Leí los titulares sin emoción. Ya no me definían. Lo único que me importaba era la sensación de haber cerrado el círculo sin dejar amargura atrás. A veces la vida te pone de rodillas, pensé, solo para que aprendas a levantarte con más dignidad. Y cuando lo haces, ya nada puede volver a destruirte. Vi la foto de Regina en uno de los artículos. Estaba en otro país, trabajando en un proyecto social. Sonreía. Me sorprendió lo mucho que esa imagen me tranquilizó. Tal vez por fin había entendido su propia lección. No sentí rencor, sino alivio. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso los que nos lastimaron. Cerré el periódico y suspiré. Las historias humanas no se tratan de ganar o perder, sino de aprender. Y ella, como yo, al fin lo estaba haciendo. Caminé por la casa con la luz del sol llenándolo todo. Los muebles, las cortinas, los cuadros, todo tenía un brillo nuevo. Era el mismo hogar de siempre, pero se sentía diferente, más ligero. Me detuve frente a la ventana del salón, donde colgaba una foto de mi esposo. Lo logramos, dije en voz baja. Y por un instante, juré escuchar su risa, esa que siempre aparecía cuando me veía feliz. Cerré los ojos y sonreí. En la soledad no había tristeza, había paz. Esa tarde, Mauricio vino a visitarme. Traía flores y una sonrisa. «Te ves distinta, mamá», me dijo. Le respondí con una broma, «será el aire de la victoria». Rió, y en su risa reconocí el amor que nunca se fue. Hablamos de la empresa, de la familia, del futuro. Ya no quedaban sombras entre nosotros. Le pedí que nunca olvidara lo que había aprendido. El respeto no se compra, hijo. Se gana, como la confianza, con tiempo y verdad. Me abrazó con fuerza. Ese abrazo fue mi recompensa final. Cuando se fue, el silencio volvió, pero era distinto. Ya no era un vacío, era compañía. Encendí una vela, abrí mi libreta y escribí las últimas palabras de mi historia. La humildad no te hace pequeña. Te hace tan grande, que los que te humillaron terminan mirándote desde abajo. Cerré el cuaderno con una sonrisa. Era el final, sí, pero también un comienzo. Porque cada fin trae consigo un nuevo principio, incluso cuando ya no hay nada que demostrar. Me miré una última vez en el espejo antes de ir a dormir. No vi una empresaria, ni una madre perfecta, ni una mujer herida. Vi a alguien libre. Alguien que aprendió a no necesitar aplausos para sentirse suficiente. Apagué la luz, dejando que la penumbra llenara la habitación. Afuera, el viento soplaba suave. Y mientras el sueño me vencía, pensé, la vida no me quitó nada, solo me enseñó a amar lo que permanece. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirarte al espejo después de que te humillaron, y aún así sonreír, sabiendo que sobreviviste con dignidad? Y si hoy te sientes cansada, invisible o menospreciada por alguien que un día prometió amarte, por favor, no dejes que eso te haga olvidar quién eres. Tú no eres un error. No eres un estorbo. Eres raíz, historia y verdad. Tu voz importa, tu historia vale, y tu presencia sigue siendo una luz que muchos necesitan, aunque a veces el mundo no lo diga. Has dado tanto, has criado, cuidado, soportado silencios que nadie escuchó, y aún así seguiste de pie. Tal vez no te aplaudieron, tal vez te llamaron vieja, como si esa palabra fuera ofensa, pero no lo es. Es medalla. Es fuerza. Es testimonio. Porque llegar hasta aquí no fue suerte, fue coraje. Si hoy te duele lo que viviste, respira. No estás sola.
Aquí te vemos. Te escuchamos. Y te recordamos algo que Carmen también aprendió. La edad no te quita poder, te da el derecho de elegir la paz. Tú no necesitas demostrar nada. Ya lo diste todo. Y lo más hermoso es que aún hay vida, amor y esperanza esperándote en lo que viene. Tu dignidad es el vestido más elegante, el perfume más caro, el lujo más verdadero. Y cuando aprendes a caminar con ella, con la cabeza en alto, hasta quienes te ignoraron, terminan reconociendo tu valor, aunque ya no te atrevas a mirar atrás. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos como este. Porque cada historia de mujer que se levanta, le devuelve al mundo un poco de su humanidad perdida. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando un hijo quiso quedarse con el dinero de la jubilación de su propia madre, y horas después, al abrir la nevera, descubrió algo que lo cambió todo. Ella no gritó, no se vengó, pero lo que hizo después, dejó a su familia sin palabras. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo quiso quedarse con mi jubilación. Horas después, al abrir la nevera, perdió el control, porque el final es algo que jamás olvidarás.